Alberto, vamos también a otro de los temas de la semana, sin duda, como son los Pandora Papers, aprovechando ahí también la pedagogía que tú haces sobre el tema. ¿Cuál es la importancia ahí de los paraísos fiscales? Y quería aprovechar de pedirte que hicieras un fact-checking, porque ayer escuchaba a un parlamentario que salió a defender al presidente Piñera, decir los paraísos fiscales como tales, hace ya 10 a 15 años, no existen. Bueno, partamos con el fact-checking. Los paraísos fiscales siguen existiendo. ¿Qué es lo que pasa? Que desde el año 2016, y ese es como el año clave porque se hace una cumbre anticorrupción en Londres que marca bastante un cambio, sobre todo el mundo occidental, respecto a los paraísos fiscales, las grandes potencias empiezan a disminuir y a quitar, sobre todo en los territorios que dependen de ellos, algún tipo de privilegios, pero todavía siguen existiendo. Todavía hay lugares, tanto en Occidente como en Oriente, que sirven para ocultar fortunas que provienen de orígenes ilícitos y también para obtener ventajas lícitas de negocio. Y ese es el problema de los paraísos fiscales. El problema de los paraísos fiscales es que conviven dos mundos. Ayer me tocaba conversar con una persona experta en inversiones y me decía, pero si acá no hay nada de malo, acá lo que se está haciendo es obtener una ventaja que es absolutamente lícita. Sí, y eso es correcto con una persona que es honesta y hace sus cosas bien y son negocios lícitos. Pero ¿cuál es el problema? Que en esa misma habitación, poniéndole ese marco a un paraíso fiscal, están los peores cleptócratas del mundo. Recién tuve una reunión, porque soy presidente del Comité de Ética de Transparencia Internacional, con miembros de otros capítulos nuestros cuyos mandatarios están muy involucrados y en casos de cleptocracia bastante terribles y que demuestran de que las personas que cometen actos de corrupción buscan los paraísos fiscales y siguen buscándolos y utilizándolos para ocultar el origen de esos fondos. En paralelo a eso, bueno, tenemos casos como el del presidente Piñera, que tiene esa particularidad de este proyecto que todavía está en trámite, siendo el mandatario y evidentemente en su momento, al menos su familia, tener un interés muy relevante respecto a ese negocio. Y respecto a eso, Alberto, claro, aquí lo que escuchamos por parte de quienes defienden al presidente, que apuntan precisamente, que dicen aquí esto no está fuera de la legalidad y que de lo que se reveló de los Pandora Papers no hay nada nuevo. Esta tercera cuota ya había sido antes conocida por un reportaje de Radio Bio Bio, pero a tu juicio aquí, ¿hay algo nuevo realmente? ¿Qué es lo importante a lo que hay que poner atención? Mira, acá esta discusión si es algo nuevo, es algo antiguo, yo la encuentro un tanto, digamos, bizantina, porque mientras Dominga no se resuelva, este va a ser un tema que va a seguir constante. Y es por eso que hemos tratado nosotros también de poner el foco en que cómo es posible que en Chile las inversiones tengan un nivel de incertidumbre como estas. Y con esto no estoy diciendo que Dominga debiese aprobarse, sino que debiese rechazarse quizás desde el punto de vista medioambiental, no es lo que a nosotros nos corresponde. Pero esa incertidumbre que un proyecto tenga que pasar 15 años y tenga que pasar todo esto, evidentemente genera estos riesgos de que una y otra vez casos como este vuelvan a la palestra. Esto se investigó en el 2017, no sabemos con qué profundidad se investigó. Esto de la tercera cuota, si bien era conocido, no fue de lo más relevante en ese momento o pasó bastante colado y sin duda es una información muy relevante. En los Pandora Papers y con el gran trabajo que ha hecho la ICIC alrededor del mundo, evidentemente nos vamos a enterar de casos que no han tenido ningún tipo de conocimiento y casos como este, que insisto, más allá de que sí hayan sido conocidos por la justicia, es muy relevante que en un momento de aprobación de Dominga estén estos antecedentes sobre la mesa. ¿Y por qué crees, Alberto, que si esto ya se había investigado, esta información que era conocida de la tercera cuota, por qué crees que pudo haber pasado colado? Mira, la verdad que no lo sé, y también me llama mucho la atención que se nos haya pasado colado, o sea, los medios de comunicación en general, esto lo publica Bio Bio y la verdad que no hubo mayor realce. Sí. Nosotros en su momento también, me recuerdo que se nos preguntó y contestamos en la misma vía de lo que le estoy contestando ahora, que tiene que ver con cómo nosotros tenemos un sistema de evaluación ambiental y un sistema tributario, porque
son dos que están acá en cuestión, que efectivamente aseguran independencia en la toma de sus decisiones. Pero la verdad que nos generó mayor polémica. Acá lo que yo quiero descartar absolutamente, y lo digo porque Transparencia Internacional es parte de el Global Anti-Corruption Consortium, junto con l'ICIG, es que haya acá algún tipo de intencionalidad política. Este es un informe a nivel global y el presidente tiene que hacerse cargo de que su familia sí, efectivamente, hasta hace algunos años operó en paraísos fiscales, cosa que, vuelvo a insistir, no tiene por qué ser algo lícito o algo, perdón, ilícito, pero sin duda, y por lo menos de Transparencia Internacional, es cuestionado hace mucho tiempo que este tipo de jurisdicciones existan porque, vuelvo a insistir, ocultan los crímenes más oscuros del mundo. Ahora, Alberto, también cuando ocurre todo esto, el año 2010, no existía la ley actual, ¿no? La ley sobre probidad en la función pública y conflicto de interés, que es lo que obliga aquí en determinados casos a que las autoridades hagan un fideicomiso ciego. Pero actualmente tú dirías que el fideicomiso es ciego realmente. Mucho se habla ahí del fideicomiso tuerto. ¿Cuáles son los flancos abiertos que existen todavía respecto a la relación entre la política y los negocios? Bueno, lo primero que hay que señalar es que si bien todo el mundo y todos hablamos de fideicomiso ciego, esto no es propiamente un fideicomiso ciego. Este es un mandato de administración de valores y de algunos valores. Sin duda los más relevantes que pueda tener la cartera de inversiones de una persona con un patrimonio elevado. Estamos hablando de un patrimonio accionario. Bueno, ha cambiado tanto el UEF y todo que ya no me atrevo a decir cuánto del mundo, pero en su momento sobre 600 millones de pesos seguro. Debe estar hoy día sobre 700 millones de pesos ese monto accionario. Pero tiene efectivamente flancos. ¿Cuáles son esos flancos? Primero, que las inversiones en el extranjero no están incluidas, y segundo, que tiene que ver con algo que es bastante, desde el punto de vista de la legislación, difícil de resolver. Acá no estamos hablando de una persona, y con todo el respeto que le tengo al presidente de la República, una persona cualquiera, sino que estamos hablando de una de las personas más millonarias del país, y por lo mismo su relación con aquellos que administran este tipo de fideicomisos es más estrecha porque son las personas que están en el mercado financiero, y ahí el rol de la Comisión de Mercado Financiero es muy importante en que efectivamente no haya ningún tipo de filtración, de violación de secreto en la administración de estos fideicomisos, o mal llamados fideicomisos, para que efectivamente se cumpla su fin. Dicho esto, quiero señalar, porque a veces vemos el vaso siempre medio vacío, que la ley chilena en esta materia es una de las leyes más avanzadas del mundo, que tiene, como decía, flancos, pero que está en un estándar muy por sobre el resto incluso del mundo avanzado. Recordemos los escándalos importantes que se generaron en la administración Trump, debido a que él no quería ni siquiera hacer público información muy básica de sus negocios. Alberto, entonces ahí también la pregunta es ¿cómo avanzamos? Tú en Twitter has comentado aquí que vienes dando una pelea hace años por un registro público de beneficiarios finales. ¿Qué es lo que significa eso y a qué ayudaría finalmente? En el país nosotros no tenemos claridad quiénes son los dueños reales de las empresas. Es decir, si yo, Alberto Pérez, tengo una empresa A, pero después a través de esa empresa compro otra empresa o me asocio con otros, o pongo directamente un palo blanco o testaferro, como se menciona, como se dice coloquialmente, nadie va a poder llegar a mí. Va a ser muy difícil y hay que hacer mucha inteligencia financiera para llegar a esa primera capa de propiedad. Eso es un estándar a nivel global, el poder conocerlo. Los bancos tienen la obligación de hacerlo con sus clientes, pero lo que se está peleando, al menos desde el año 2016, y acá en Chile lo estamos peleando fuertemente junto con Janet von Boltensdorf desde el año 2017, tiene que ver con crear un registro a nivel local y público, es decir, que cualquiera de nosotros pueda saber quién es el dueño de las empresas. ¿Qué permite esto? Por un lado, disminuir los riesgos de lavado de activos. Si tú sabes quién es el dueño real, un lavador de activos, alguien que comete que sus fondos de inversión vienen de origen ilícito, no lo va a poder hacer con tanta facilidad. Segundo, da transparencia al mercado. Nos hemos encontrado, por ejemplo, en el mercado público con licitaciones donde las empresas del mismo dueño compiten, y como no se sabe qué es el mismo dueño, sino que hay que hacer un poco de inteligencia financiera, ocurre que finalmente la competencia no es tal, es solamente una ficción de competencia.
Y tercero, está demostrado, y así lo vimos cuando trabajamos esto con la Unidad de Análisis Financiero, Servicio de Impuestos Internos y Chile Compra, de que esto trae beneficios importantes a la economía. Una economía que da transparencia a los inversionistas, donde sabemos quiénes son los distintos actores y además donde los actores lícitos que no tienen nada que ocultar lo hacen, es una economía que va a ser sin duda mucho mejor, más transparente y con menos riesgo de corrupción. Y ahí, Alberto, en esta pelea que ya lleva años, ¿con qué tipo de resistencias se han encontrado que han impedido que esto pueda avanzar? Bueno, acá tenemos muchas anécdotas. Nosotros, cuando partimos esto con Janet, dijimos, bueno, seguramente vamos a encontrar muchos aliados porque esto es muy de lógica que exista. Y tuvimos resistencias muy importantes, primero de algunos sectores empresariales donde no lo esperábamos, de algunos sectores incluso del mercado financiero que debiesen ser los más interesados y que en el mundo en general son los que promueven, es decir, todavía un conservadurismo importante en un cierto secreto en el sector privado que ya la verdad que debiese irse dejando de lado. Y tercero, del gobierno recibimos, digamos, una respuesta tibia, en el sentido de que el presidente se comprometió con nosotros después del estallido social para incluir un registro de beneficiarios finales en el mercado público, es decir, aquellas empresas que transan con el Estado, y eso sí está incluido en la reforma a la Ley de Compras Públicas, que hoy día está en tramitación en el Congreso, pero también fue muy claro en señalar que la administración actual no está de acuerdo con un registro público, no solo para aquellos que transan por el mercado público, sino para cualquier tipo de empresa que tenga operaciones en nuestro país. Y ahora con lo que se supo de los Pandora Papers, que fue bueno lo que volvió a poner este tema sobre la mesa, ¿ha habido ahí mayor voluntad de avanzar? ¿Qué es lo que se les ha expresado ahora? La verdad que no hemos tenido contacto nuevamente con el Ejecutivo. Los hechos en el país en todo sentido han sido muy cambiantes. Lamentablemente toda la agenda anticorrupción que se plantea siempre al inicio de los gobiernos, no solamente en este, en general todos los gobiernos tienen agendas muy sólidas anticorrupción, ha quedado bastante en el olvido. El Congreso está en otra, pero la única señal positiva que hemos recibido es de algunos senadores que efectivamente han visto por lo menos esta presión comunicacional que estamos tratando de ejercer y se han mostrado contestes en poder avanzar a la creación de este registro. Quizás la Ley de Compras Públicas pueda ser la oportunidad para que eso se saque de la Ley de Compras Públicas, se haga una ley propia de un registro de beneficiarios finales, que además está realizada. Nosotros hicimos un trabajo técnico muy profesional con organismos del Estado, se hizo una consulta pública donde pudo participar todo el mundo y opinar, y hay un documento final elaborado por la Unidad de Análisis Financiero donde están las bases fundamentales para tener un registro de este tipo en Chile, que por lo demás existe en otros países del mundo. Acá no estamos inventando la rueda, sino que estamos poniéndonos solamente al día con los estándares de transparencia en los negocios. Bien, pues Alberto Prez, muchas gracias por haber conversado sobre este tema que va a seguir sin duda dando que hablar aquí con nosotros en Mega Noticias Alerta. Que estés muy bien. Muchísimas gracias y que tengas un muy buen día. Igual.